Olas gigantes que se rompen bramando en las playas desiertas y remotas. Envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatan del alto bosque las marchitas hojas. Arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompen el rayo y en fuego adornan las desprendidas orlas. Arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de dónde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora. Y entonces comprendí por qué se mata. Pasó la nube de dolor. Con pena logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un gran favor, le di las gracias. El paisajismo romántico es un movimiento del siglo XVIII de exaltación del yo, un yo atravesado por la punción de muerte, de la desolación, de la soledad. Estos sentimientos que lo definen como hombre romántico, en este caso van a ser en su relación con la naturaleza. Lo podemos definir como sublime. Sublime ante una naturaleza que se manifiesta más fuerte en sus acantilados, sus montañas nevadas, sus neblinas impenetrables. El hombre experimenta sensaciones encontradas de grandiosidad y de impotencia. Un espíritu místico, el alma universal impregnada del mundo de la naturaleza. El individuo corresponde a la tarea de participar en el abandono de sus sentimientos para intuir y sentirse partícipe de ese misterio. Lo contemplativo, ese escalofrío de estar frente a esa naturaleza imponente, contribuyen a la intensa fascinación del paisajista Friedrich, que con el paso de los años se hace cada vez más ricos en elementos simbólicos. Sus figuras de espalda, contemplando junto al espectador esos paisajes maravillosos, nos conectan de una manera casi personal. Un artista lleno de simbolismos y de sentimientos intensos. Los robles, las iglesias góticas van a representar el cristianismo, los árboles caídos la muerte, las ruinas también la muerte, la desesperanza, las barcas, la transición de este mundo al más allá, las figuras que miran y contemplan ese paisaje con el espectador va a ser el anhelo. Prefiere las horas y las estaciones de transición de un estado a otro, el amanecer, el atardecer, el crepúsculo, el invierno que pasa, la primavera que llega. Siempre son momentos de transición, de contemplación, nunca de acción como el día, la noche. El romanticismo es una escuela literaria que surge en el siglo XVIII aproximadamente hasta mediados del XIX. Surge primero en Alemania, pero después se fue extendiendo por toda Europa. Nosotros vamos a ver en literatura el romanticismo español tardío, que está mezclado con toda la línea romántica, pero en la que se incorpora los romances, las fábulas, las leyendas más populares de España. Los temas centrales del romanticismo es la individualidad. Por eso básicamente hay muchísima producción poética en este periodo, porque el tema principal es la exaltación del yo, ese yo que surge porque está herido, y entonces el género que más se adecua al yo
es la poesía y no tanto la narración de cuentos o novelas. Esa individualidad va a estar unida a otros temas románticos como las emociones, la influencia de la naturaleza, en el sentido de que todo el exterior que habita alrededor del sujeto de la poesía está en consonancia con lo que le pasa por dentro. O sea, es como si se mimetizaran sus sentimientos con el exterior. Esa naturaleza va a ser, por ejemplo, un mar embravecido, un desierto con poca inspiración, con pocas señales de vida, un lugar abandonado, unas ruinas. Las ruinas religiosas son un escenario bastante típico del romanticismo. Puede ser un anochecer, no va a ser un amanecer porque estaría asociado con el nacimiento del día. En cambio, el romanticismo prefiere la noche como la muerte del día y el nacimiento de esa introspección que le permite al artista hablar de su pesimismo, de sus ansias de libertad, de sus fantasías incumplidas. Otro tema importante también es la exaltación de la imaginación y en esa faceta ese yo se mete por escenarios tal vez asociados a lo fantástico, pero para expresar su desilusión, su incomprensión, ¿sí? Ese yo que habla todo el tiempo en una poesía romántica tiene que ser un sujeto en conflicto, un sujeto que está frustrado, que siente que no encuentra su lugar y entonces necesita expresarlo. Así que en definitiva lo que vamos a encontrar es un dolor en primer plano y un sujeto que surge, que habla a partir de ese dolor, ¿sí? Se siente el centro del universo y lo expresa de esa manera, como un grito de auxilio también. Así que vamos a leer esos poemas y vamos a tratar de producir un texto que tenga el espíritu romántico inspirado en las palabras de Becker, en las imágenes visuales que nos afloren al leerlo y con todo lo que aprendamos en arte. William Turner va a ser el pintor más importante del paisajismo romántico inglés, Constable, pero Turner primero se va a establecer como uno de los grandes pintores románticos con todas las características de todos sus compañeros pintores y que ya vinimos hablando. Pero lo revolucionario de Turner y lo que lo va a convertir en uno de los grandes pintores de la historia es el cambio que hace en su etapa madura en la pintura. Muchas personas piensan o pensaron en ese momento, y muchos críticos de arte lo sostuvieron durante mucho tiempo, de que había enloquecido por la muerte de su padre, que había tenido un problema pulmonar quizás por la inhalación de los polvos que se utilizaban para hacer las pinturas. Otros dijeron que estaba medio ciego, entonces empezaba a pintar de esa manera. Pero bueno, estas pinturas que estamos observando se alejan muchísimo a la pintura de sus compañeros y de las primeras pinturas de su vida artística. ¿Por qué? Él se empezó a preguntar no solamente qué pasaba cuando uno contemplaba un paisaje, ¿no? Entonces acá tenemos un quiebre en el paisajismo romántico de una corriente que va a ser contemplativa, como Friedrich, y el hombre versus la naturaleza, como Turner, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa naturaleza imponente, ¿no?, se vuelve una fuerza? Y él no solamente quería pintar cómo se veía esa naturaleza, sino cómo se sentía. Es muy conocida la anécdota de él pidiéndole a marineros que lo ataran en la proa de los barcos en plena tormenta para ver esos remolinos de agua, ¿no?, del agua que subía del mar y que caía de la tormenta, y quería pintar eso, cómo se sentía. Así lo define un gran crítico de arte que se llama Argan, ¿no?, que muchos artistas han pintado tormentas, tempestades, pero William Turner es el único que ha pintado cómo se siente una. Motivado por sus estudios de la luz y el color, empieza a pintar al aire libre en ese momento,
en el que sucedía para tener las impresiones más exactas de esos paisajes que se volvían casi abstractos. Por eso decimos que Turner es uno de esos maravillosos pintores que no son ni de un movimiento ni de otro, son de transición. Pobres son los pintores, esos artistas malditos que nadie los entiende en su época porque son demasiado novedosos y implementan un cambio que quizás después los pintores toman y lo hacen propio y lo desarrollan. En este caso, después van a hacer el impresionismo gracias a este artista maravilloso. O sea que un poco William Turner va a ser uno de los padres del arte moderno sin quererlo. Lógica, con todas las rimas que encontraron. Tiene más o menos unas 80 rimas. De la 1 a la 11 tienen una descripción y una reflexión sobre lo que es la poesía y lo que es el sujeto emisor de las poesías. ¿Dónde está la poesía? ¿Dónde habita? Qué difícil que es nombrarla, qué difícil que es hablar de ella. Siempre se refiere a la poesía como algo que nos rodea, pero que al mismo tiempo es muy sutil. Por ejemplo, es una estela de un cometa, es una bruma, es una niebla, o es un tul que apenas nos roza. Pero al mismo tiempo está en todos lados, ¿no? De la rima 12 o 11 a la 30, el tema central de las rimas es el amor, el descubrimiento de esa relación. De la 30 a la 50 hay un quiebre. Todas las poesías hablan del desengaño amoroso, del orgullo desmedido, de los celos, del abandono, de la traición y todo ese sentimiento de frustración que lleva adentro. Y las últimas poesías de las 50 a la 80 tienen que ver con la soledad, con la muerte, con la angustia. Quizás son la mitad de las rimas tienen más que ver con esto que veníamos hablando del romanticismo, todo ese sentimiento angustiante que habita en ese yo que necesita expresarse y que se mimetiza con un paisaje. Por eso las poesías románticas tienen un entorno natural, pero que está en consonancia con el interior de los poemas. Becker escribió, además de las rimas, leyendas fantásticas, pero que también transcurren entre los mismos temas: el desconsuelo, el desengaño, la búsqueda sin éxito de alguna situación, que puede ser la felicidad, que puede ser una mujer ideal, que puede ser la expresión. Así que vamos a leer algunas rimas de allí para inspirarnos y luego hacer el trabajo. ¿Y qué? ¿Tienes ganas de conocer a Becker? Sí, soy una gran admiradora de su obra. ¿Y tú? Bueno, yo me aprendí algunas rimas en el colegio para ligar. ¿Y te funcionó? ¿Y tú me lo preguntas? Pues sí, eres tú. Los del siglo XX tenéis mal entendido el romanticismo. Hablo la experta. El otro día saqué en DVD de la biblioteca una comedia romántica y de romántica no tenía nada. ¿Y no había dos enamorados? Sí, pero el romanticismo en realidad es la exaltación del yo y de lo subjetivo, de la insatisfacción ante un mundo que nos limita. Anda, coño, yo sin saberlo. Los románticos prefieren fusionar su alma con la naturaleza agreste y oscura, que es el espejo de sus emociones. En lugar de comedia romántica tendrías que haber mirado el cine de terror. Pues entonces no leáis las leyendas del susodicho Becker si no queréis que se os aflojen las tripas. ¿Pero tú te las has leído? Por supuesto, les eché un vistazo. Son inquietantes, yo es que no lo entiendo. La vida ya es suficientemente ardua y sombría. ¿Para qué inventarse historias escalofriantes? Porque eso es el romanticismo.